Bueno, pues vamos a repasar cómo hacer la estadística, tanto no paramétrica como paramétrica, en un ejemplo de una encuesta sobre consumo de snack. Eh, lo primero que tenemos es que hemos ido transformando los datos desde la base de datos original, tal como nos lo daba la encuesta, que sería el snack originales. En la parte de snack con valor nutricional, lo que hemos ido introduciendo es el aporte nutricional que nos daría el consumo en la frecuencia que nos indica, las veces que nos indica, con el tamaño que nos indica y de la marca que nos indica cada entrevistado, a partir de los datos del valor nutricional que tenemos del etiquetado nutricional. Eso ya está hecho, lo hicimos en etapas anteriores. A partir de esos datos lo que hemos hecho es codificar las variables. Para eso hemos creado nuestros propios sistemas de código, de tal manera que, por ejemplo, para las universidades hemos asignado un 1 para Córdoba, un 2 para la Pablo Olavide, un 3 para Sevilla, o para sexo hemos asignado 1 para mujer y 2 para hombre. Y simplemente lo que hemos hecho es realizar una codificación y sustituir pues los valores que corresponden, la universidad, sexo, edad, etcétera, por el número que corresponde. Como hemos podido calcular los pesos de los SNAP, lo que consume cada individuo de SNAP, hemos podido darnos cuenta que teníamos individuos que tenían una ingesta muy alta, que consideramos aberrante de SNAP, y todo lo que supera los 150 gramos de SNAP lo hemos eliminado. De igual manera, hemos creado una variable que nos determina cuándo un individuo ha salido del estudio antes de finalizarlo por completo. Esta variable, bueno, pues nos identifica con un verdadero cuando esto ocurre, y por tanto lo que hemos hecho es esas encuestas también eliminarlas. Con todo eso, pues nos hemos quedado con esta nueva pestaña, que sería la de los individuos que consumen menos de 150 gramos al día, y hemos eliminado también esos individuos que no completan el estudio. Y a partir de ahí pues hemos hecho una pequeña corrección que consiste en que las cantidades, cuando no había datos, pues se queda en vacío esta zona de aquí. Vamos a verlo en un equivalente. Aquí vemos que hay muchos huecos vacíos, y lógicamente esos huecos vacíos a la hora de hacer la estadística no se utilizan, no se contabilizan. Pero nosotros, si queremos saber la ingesta de toda la población, estos individuos que no hemos contabilizado deben de tener 0. Y por eso hemos hecho una transformación, lo que hemos puesto la pestaña en NAS codificado 0, en la que esos valores se han sustituido por 0. A partir de ahí vamos a tener dos pestañas de trabajo. Una que es directamente la que va a ir a SPSS, en la cual le hemos eliminado todas las variables no codificadas, todas las variables que no se utilizan. Por tanto, esta está completamente con números, no hay nada más que números. Y no hemos mantenido una de las copias que habíamos hecho para ya con su 0 y con todo incluido, con los individuos incluidos, pero con los nombres originales de las variables, sobre todo los factores de clasificación. Esto es muy útil para luego hacer tablas. Por tanto, bueno, pues mantenemos estas dos. Vamos a guardar el fichero, y lo que vamos a hacer es exportar directamente esta pestaña. La vamos a exportar a SPSS. Ya tenemos nuestro programa de SPSS abierto. Ahora si no nos sale automáticamente, le vamos a decir aquí que vamos a importar un fichero. En este caso, pues buscamos dónde estaría el fichero. Estaríamos ya en donde tenemos nuestro fichero, y lógicamente lo que vamos a hacer es una importación. Por tanto, le vamos a decir que lo que vamos buscando es un Excel. En este caso, el Excel último que hemos utilizado, que es este de aquí, lo abrimos, y tendremos que indicarle en qué pestaña están nuestros datos, los que queremos importar, que como hemos sido astutos, lo hemos puesto en NAS SPSS para que los pueda utilizar. Y aquí simplemente le decimos OK. Bien,
ya tendríamos aquí importados nuestros datos. Ahora lo que correspondería es hacer la transformación inversa de las codificaciones, aquí donde pone values, tendríamos que indicarle, bueno, pues que el código 1 corresponde a Córdoba, lo incluimos, el código 2 va a corresponder a Pablo de Olavide, lo incluimos, el código 3 correspondería a Sevilla y le damos OK. Y así tendríamos que decodificar todas las variables, es decir, las variables van a estar con un código numérico, nosotros le asignamos el valor en texto que corresponda. Cuando lo hemos hecho, pues lo ideal sería guardarlo, vamos a dar a guardar. En este caso había ya un fichero con el nombre que a nosotros nos interesa, vamos a utilizarlo, vamos a decirle a salvar y nos dirá que vamos a reescribirlo, le decimos que sí. A partir de aquí, lo único que tendríamos que hacer es empezar a hacer los estudios de estadísticas no paramétricas. Nos vamos a análisis, nos vamos a ir a no paramétricos 3 y vamos a irnos a los diálogos heredados y vamos a hacer primero diálogos, vamos a ir a dos muestras independientes que nos va a abrir para hacer el test de Undemann-White. Ampliamos esto para que se vea bien. Y tenemos que utilizar una variable de agrupación. Podemos empezar por la variable universidad. Este es para Undemann-White, es para variables dicotómicas, con lo cual la única que tenemos es sexo. Le decimos que vamos a utilizar la variable sexo y tenemos que definir los grupos. En este caso habría dos grupos, un grupo 1 que es el de mujeres y un grupo 2 que es el de hombres. Entonces simplemente le decimos eso y ahora vamos a ver sobre qué variables queremos hacer nuestras comprobaciones. Bueno, pues serían principalmente todas las variables cuantitativas que tenemos. Sería desde aquí hasta aquí, lo vamos a introducir como variable. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es darle a OK para que nos haga los cálculos. Nos ha abierto la página de resultados. Aquí esto nos genera una primera tabla donde nos va dando las clasificaciones que tenemos, el número de individuos, 1895, cuántos bueno, pues se clasifican como grupo 1 mujeres o como de grupo 2. Aquí, como no hemos identificado los códigos, pues nos aparece directamente con los códigos. Si ya le hubiéramos puesto el valor del código, pues nos pondría directamente hombres y mujeres. Y realmente esta es la tabla que nos interesa. Esta es la tabla donde ha realizado los cálculos de Undemann-White y simplemente lo que vamos a hacer es copiarla. Decimos edit, copy o control C y nos iríamos a nuestro Excel, en donde vamos a crear una nueva pestaña en la que podemos ponerle directamente SPSS no paramétrico y vamos a dejar un espacio arriba para poner algún titulito y directamente pegamos la tabla. Para pegarlo, pues de nuevo utilizamos o control V o aquí directamente en pegar, le damos a pegar y ya tendríamos aquí nuestra primera tabla de resultados, en las cuales nos vamos a fijar en esta última línea. Vamos a ir ya adelantando terreno y vamos a hacer un resumen de estadísticas. Aquí esto lo vamos a llamar resumen estadístico, una nueva pestaña. Y lo que vamos a hacer directamente es esta tabla tal como la tenemos aquí. Bueno, realmente hay cosas que no nos interesan, vamos a coger solamente esta parte que es la que nos interesa y no la vamos a llevar a ese resumen estadístico. Veremos que no nos lo vamos a llevar tal cual, sino lo vamos a transponer. De nuevo, pues le diríamos que vamos a copiar, nos vamos a nuestro resumen de estadísticas y de nuevo vamos a dejar un poquito de espacio arriba y en el pegado vamos a decir que queremos transponer, que es esta opción de aquí, transponer. Una vez que lo hemos transpuesto, pues vamos a hacer alguna cosa, por ejemplo, darle espacio al nombre de la pregunta y
vamos a decir que esto que estamos haciendo aquí es un test Ude-Mann-Wine, nos llevamos aquí, y como realmente lo que nos interesa sería la última columna, que era la última fila que teníamos, estas tres las podemos eliminar. Con eso nos comprime. Realmente aquí hay preguntas muy largas y por eso hace cosas raras, y a esto, pues como ya sabemos que lo que hemos hecho es agrupar, ver la influencia del sexo, pues esto le llamamos sexo, y ya tendríamos pues nuestros primeros resultados. Verlo así es complicado, entonces lo que vamos a hacer directamente es que vamos a crear un formato condicional. Aquí en los formatos condicionales, así regla de resaltar, vamos a resaltar las celdas que sean menor que, en este caso le vamos a poner 0,05. Y bueno, como estas son las que nos interesan, en vez de ponerlas en rojo, pues las vamos a poner en un verde con un fondo verde. De esta manera, pues ya estamos viendo que el sexo afecta al tipo de alimentación que tienen los individuos, a la ideología política, a si toma suplementos o complementos de vitamina o proteína, etc. A partir de aquí volveríamos a nuestra página de estadística, al SPSS. Vamos a hacer ahora, ya como solamente tenemos una variable dicotómica, haremos otro tipo de estudio estadístico que sería para más de dos factores de clasificación. De nuevo nos vamos a ir a tecnoparamétricos, diálogos heredados, y hay K independientes muestras, ¿vale? La elegimos. Esto nos va a ser el test de Kruskal-Wallis, que funciona exactamente igual que hemos visto en el caso anterior para el Ude-Mann-Wine. Exactamente lo mismo. Definimos qué variable es la que vamos a utilizar de agrupación, en este caso es la universidad. En la universidad tenemos que definir el rango. Recordemos que teníamos 1 para Córdoba, 2 para Olavide y 3 para Sevilla. Luego el rango va desde 1 hasta 3. Si tenemos alguna duda, pues nos vamos a nuestro fichero de codificación, en el Excel, la pestaña de codificación, y lo ponemos. ¿Y sobre qué variables vamos a trabajar? Pues exactamente sobre las mismas que habíamos visto con anterioridad, desde donde realiza su comida hasta, bueno, pues tipo de suplemento, limita de azúcar, vale, consume refresco y nada. Hasta aquí. Esto todo lo introducimos y, igual que hemos hecho antes, simplemente le damos aquí OK y hará el cálculo del Kruskal-Wallis, que os repito sería para más de dos factores. En el mismo caso que el anterior, tenemos aquí nuestro Kruskal-Wallis calculado y tenemos aquí nuestra tabla, que es la que vamos a utilizar. De nuevo, pues copiamos, edición, copiar, control C. De nuevo me voy a ir a mi Excel, y en donde yo tenía mi SPS no paramétrico, pues aquí justito debajo voy a pegar mi nueva tabla. En este caso, bueno, aquí nos habíamos metido frecuencia y veces por error. Estos dos elementos realmente no nos interesan, vamos a eliminarlos porque realmente no tienen interés en que lo veamos. Eliminamos, y por tanto en nuestro resumen estadístico la frecuencia IBS hemos dicho que tampoco nos interesa, lo vamos a eliminar. Volvemos a nuestro paramétrico y lo mismo que hemos hecho antes. Realmente lo que nos interesa sería esta última línea. Luego la vamos a copiar, nos vamos a nuestro resumen estadístico, nos colocamos en donde corresponde a la primera pregunta y de nuevo le vamos a decir que vamos a hacer un pegado de transponer y ya tenemos de nuevo nuestras variables. Normalmente si yo cojo este formato condicional y lo pego aquí, automáticamente me genera. ¿Para qué es factor de clasificación? Debemos recordarlo, universidad. El Ude-Mann-Wine sería realmente solamente esto, ¿de acuerdo? Ahí estamos aplicando un test Ude-Mann-Wine, porque aquí en esta estadística lo que estamos utilizando es un Kruskal-Wallis. Lo tenemos aquí, Kruskal-Wallis test, lo copiamos y en el resumen de estadísticas, para que sepamos qué tipo de test estamos aplicando, pues lo pegamos directamente ahí.
que a partir de ahora serán todos Kruskal-Wallis y los iremos utilizando. Y así sucesivamente. Volvemos a nuestra estadística. Ahora ya podemos ir a este botón que tenemos, que sería para los últimos test estadísticos que hemos ido realizando, y nos iríamos a este de varias muestras independientes, con la ventaja de que ya tenemos precargado lo último que utilizamos. Quitamos la universidad porque ya la hemos estudiado y vamos a trabajar con edad. En edad, como no recuerdo cuántos grupos de edad tenemos, pues me vuelvo a mi Excel y dentro de él me voy a mi codificación. Me voy a los grupos de edad y aquí estoy viendo que he asignado grupos de edad desde el 1, que sería menores de 18 años, hasta el 6, que sería mayores de 23, mayor o igual de 23. Por tanto, del 1 al 6 serían las codificaciones que yo tendría que poner aquí, 1 y 6. Ok, y de nuevo me ha calculado mi Kruskal-Wallis y tendría aquí mi tabla que voy a copiar y que me voy a llevar a mi pestaña de SPS seno paramétrico. Aquí lo pego y de nuevo esta última fila es la que me interesa, que es la que voy a copiar. Me voy a llevar a mi resumen estadístico y es el que voy a pegar aquí. Os recuerdo como traspuesta. Copiamos formato y os recuerdo que esto sería edad. Bueno, pues ya vamos viendo, ya estamos generando nuestra tabla para los resultados de la estadística no paramétrica. Cuando terminemos, ¿qué vamos a hacer? Pues que a todo lo que hayamos hecho con Kruskal-Wallis le vamos a decir que combine las celdas para que toda esa parte se quede como Kruskal-Wallis y sepamos que hemos hecho con Udemann-Wine. El problema de la estadística no paramétrica es que luego no podemos hacer un test, realmente sí podríamos, pero es muy farragoso y no nos da muy buenos resultados, un test para ver cómo son las diferencias. Es decir, yo sé que hay diferencias en cómo denominarías tu alimentación entre hombres y mujeres, pero no sé realmente en qué tipo de alimentación se está dando y cuál es mayor y cuál es menor. Con lo cual, a partir de aquí, nosotros vamos a trabajar pues con, digamos, datos más relativos. Cuando veamos la estadística paramétrica, veremos que ahí utilizamos test de homogeneidad media posteriori que nos definen los grupos. Aquí no. ¿Cómo lo haríamos, por tanto? Bueno, pues me voy a ir a una pestañita que yo tenía aquí preparada, que es la de SNASI en codificación. Voy a insertar una tabla dinámica y directamente en mi tabla dinámica, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa, estoy hablando de estadística no paramétrica, me interesan las proporciones. Por tanto, lo que voy a hacer es utilizar código como elemento de clasificación. No me interesa una suma. Bueno, aquí se queda fuera del campo, pero sería configuración de campo valor, ¿de acuerdo? Y en vez de una suma voy a hacer un recuento. Como voy a trabajar con varios factores de clasificación, bueno, pues lo que voy a hacer es que quiero que me haga una operación y es que me calcule los porcentajes por total de columnas. Y el formato de número que quiero utilizar es porcentaje y con 0 decimales. ¿De acuerdo? Ahora mismo pues sería un 100%. En el momento en que yo voy a ver diferencias entre sexos, que voy a ponerlo aquí en columna, ya tendría blanco y mujeres. Esto que veis aquí en blanco es luego muy fácil de eliminar. Y el otro elemento que me interesa es cómo define, cómo denominarías tu alimentación, que la vamos a poner aquí. Aquí ya a simple vista estamos viendo, bueno, pues que hay ciertos porcentajes que son parecidos. ¿Cómo me quito los blancos? Pues muy fácil. Aquí en esto le digo que no me utilice los blancos y bueno, si hubiera sido necesario para quitarlos de aquí, también lo hubiera hecho. Si observamos, pues aquí hay porcentajes que son muy parecidos. Este es muy parecido a este, 82, 81 prácticamente es lo mismo. Sin embargo, aquí ya vemos que hay cierta diferencia, estamos hablando de un 30% de diferencia. Aquí hay también bastante diferencia, aquí se nota mucho que hay diferencia y en esta también. ¿Qué es lo que haremos? Bueno, pues de nuevo a esta la vamos a llamar dinámica. Siempre es interesante nombrar las pestañas para saber qué tenemos en cada una y vamos a crear una nueva pestaña que en este caso la vamos a llamar resultados,
donde además de los estadísticos descriptivos más normales, pues vamos a ir introduciendo esto que tenemos aquí. En este caso voy a seleccionar todo esto, el 100% no tiene sentido, sabemos que tiene que sumar 100%, nos llevamos aquí a resultados, dejo un espacio arriba para poner encabezado y simplemente voy a hacer otro tipo de pegado, en este caso pegado de valores. Si soy un poquito inteligente, en vez de hacer esto, lo que voy a hacer es un pegado especial y aquí voy a decir formato de número y valores y de una sola vez me estoy llevando tanto los porcentajes como los valores, pero no arrastro la tabla dinámica. A partir de aquí, yo esto indicaría que es tipo de dieta. Obviamente, estos son sexo, no haría falta, pero lo podría poner en encabezado. Podría generarme aquí para decir que estos son tablas de diferencias significativas. Pongo ya para que identificarlo bien. Voy a abrir un poquito esto. Y lo puedo poner en negrita, le puedo dar algún color que, bueno, pues sea un poco más llamativo e incluso, si me apuráis, abrirlo ahí un poquito para que se vea completo. Y aquí yo empezaría a trabajar, puedes darle ya el formato que quieras a la gráfica, si le quiero poner, por ejemplo, una línea debajo de esto, si quiero ponerle una línea debajo de esto, eso ya el formato es preferible trabajarlo aquí para que cuando luego lo tengamos que exportar a Word, pues lo tengamos hecho. ¿Qué vamos observando? Pues vamos observando en líneas generales que las mujeres van presentando pues una mayor incidencia de dieta flexitariana, una menor incidencia de dieta occidental, por tanto los hombres tienen una mayor indicación de que utilizan una dieta occidental, también los hombres identifican como otra su tipo de dieta y aquí vemos muy claramente que las mujeres tienen una mayor incidencia de dieta vegana y vegetariana. ¿Cómo trasladaríamos esto al texto, al Word? Bueno, pues la tabla la podemos llevar, podemos incluso hacer un gráfico. Esto además podría ser bastante interesante si yo esta columna de flexitariana me la traigo de aquí y me la traigo a la parte de vegana, insertar las cerdas cortadas y ya las tengo aquí. En dieta mediterránea prácticamente es idéntico, no hay nada, pero aquí sí hay diferencia. ¿Cómo podría poner esto en un gráfico llamativo? Pues simplemente selecciono lo que quiero utilizar, me voy a gráficos, a insertar gráficos, le voy a decir aquí a todos los gráficos, voy a utilizar un sistema de gráficos de aquí, que sería de columnas apiladas, y realmente lo que me interesa es ver las diferencias entre hombres y mujeres, pues simplemente tendría que clicar aquí y aceptar. Ya tengo mi gráfico, bueno, pues quizás esto me interesaría más en el formato de la leyenda, es decirle que me lo ponga a la derecha, me queda más vistoso, y aquí tenemos que ver que como la dieta mediterránea ocupa tanto espacio, aquí también podríamos definir, oye, mira, la mediterránea la voy a definir de un color, por ejemplo, gris clarito, para que no me pueda confundir con otra. Y os decía, como la dieta mediterránea ocupa tanto, bueno, pues lo mismo yo puedo coger aquí directamente y decirle, voy a darle formato al eje y en vez de, como yo sé que un 80% ya es dieta vegetariana, pues el mínimo en vez de ponerlo en 0, pues lo puedo poner en 0,70. Eso hace que, bueno, pues yo ya sé que todo lo que hay de aquí para abajo es dieta mediterránea, pero ya puedo ver con mayor nitidez el que los hombres identifican su dieta occidental en mayor cantidad y cómo estas líneas son un poco más altas. Lo mismo que hemos hecho con la dieta mediterránea, podríamos aquí definir, bueno, pues para vegana le vamos a decir que en vez de ese color va a ser otro tipo de verde y que la flexitariana, bueno, pues podría ser, la podemos dejar ahí en amarilla, esta que es otra, pues la puedo poner un color más oscuro, esto ya es a gusto de cada uno, Y bueno, pues la dieta occidental, si queremos resaltar un poco la negatividad de esa dieta occidental, la pongo en rojo. De esta manera pues tengo bastante claro. Pondría aquí mis títulos, diferencias en dietas entre sexos
y ya tendría, pues, con algún ajuste de elegir, bueno, pues lo mismo, utilizar algún tipo de gráfico que sea más llamativo. Recomiendo que primero elijáis el tipo de gráfico más llamativo y luego cambiéis los colores, y me la podría llevar ya a, a mi Word. De esta manera lo haríamos para todos los que resulten significativos. Obviamente llevarnos todas las tablas y todas las figuras sería un disparate. Solamente nos llevaremos las tablas, las figuras que sean muy significativas, que se vean muy claras para indicar este tipo de efectos. Pasamos entonces a ver otro tipo de estudio estadístico, que sería el paramétrico. Para eso, pues de nuevo me voy a crear una nueva pestaña. Esta pestaña la vamos a llamar SPSS, pero en este caso, en lugar de no paramétrico, que era el anterior, como vamos a utilizar un solo tipo de test estadístico, se llama modelo lineal general, pues lo voy a llamar SPS, modelo lineal general. Y es donde voy a ir almacenando luego la información que necesito. Me vuelvo otra vez a mi SPSS, y ahora el tipo de análisis que vamos a hacer va a ser el modelo lineal general, y en este caso multivariado. ¿De acuerdo? Cuadro de diálogo prácticamente idéntico que el que hemos visto antes. Vamos a tener variables dependientes, que son variables cuantitativas. En este caso, bueno, pues vamos a ver todas estas datos de consumo, lo podríamos ir ya pasando, los valores nutricionales de las patatas y del consumo total de las palomitas de microondas. Todo esto iríamos pasando todos los datos cuantitativos a la variable dependiente. Los chetos, revuelto, cono, gusanito. Aquí tenemos, hasta aquí serían otros, que lo vamos a pasar, pero aquí tendríamos también el total, que también nos interesaría pasarlo, y lo pasaríamos ahí. Es decir, nosotros ahora vamos a ver cómo influyen los factores que hemos utilizado en la estadística no paramétrica, cómo influyen a las cantidades de nutrientes que me aportan cada uno de esos aperitivos, de cada uno de esos snacks. Los factores que voy a utilizar estarían aquí arriba. Podría coger varios a la vez y mandarlos acá y hacerlo de un solo golpe. Eso me puede generar un estudio mucho más complejo, con las interacciones, que en este caso no nos merece la pena. Vamos a irlo haciendo de uno en uno. En este caso ya vamos a ver cómo afecta a la universidad. Y como la universidad tiene más de 2 factores de clasificación, recordad que cuando estábamos trabajando en no paramétrica utilizábamos o el Udemann-Wine o el Kruskal-Wallis. Pues en este caso, cuando tenemos más de 2 factores de clasificación, podemos utilizar un test de homogeneidad posterior y post-hoc. Y en este caso le vamos a decir que vamos a utilizar la universidad para hacer ese test de homogeneidad de media posteriori, y vamos a utilizar el test de Tukey. Decimos continuar, le damos OK. Y bueno, pues nos va a generar un montón de información. Vamos a abrir esto un poquito para que podamos ver toda la información que nos ha generado, pero aquí lo que nos va a interesar principalmente es venirnos aquí al test entre sujetos, que es esta macro tabla, que es realmente donde nos está indicando si hay efectos de la universidad sobre la cantidad de nutrientes y de snacks que consumimos. Pinchamos sobre la tabla, vamos a decir que la vamos a copiar, nos vamos a nuestra pestaña que ya estaba aquí preparada, vamos a irnos aquí en la segunda línea, vamos a pegar, aquí pegado normal, no necesitamos nada más, y aquí es donde vamos a almacenar nuestra información. ¿De acuerdo? Aquí muchísima información, pero realmente la información útil la vamos a tener a partir de que aparece la palabra universidad, que es el factor que estamos utilizando. Realmente lo que vamos a necesitar es esto de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues en principio vamos a seleccionar todo lo que estáis viendo aquí, que corresponde al efecto de la universidad. Seguimos. El otro, seguimos, total. Y aquí ya entramos en el error que no nos interesa. Por tanto, esta es la parte que vamos a copiar. Directamente le decimos copiar,
y o bien nos lo llevamos a nuestra tabla de resumen de SPSS no paramétrica, que ya la tenemos aquí, realmente no hay mucha información, o me puedo crear, si me va a complicar, me creo una nueva pestaña, que esta sería modelo lineal general o resumen del modelo lineal general, y aquí tranquilamente lo que voy a hacer, voy a ensanchar esto un poquito para que el nombre de lo que estoy de las variables se vea clara, y aquí directamente lo que hago es pegar control V. Bueno, pues ya lo tengo. De todo esto hemos dicho que toda esta información, que es información que se utiliza para cálculo, no me hace falta, la elimino, y esto que tengo aquí es el efecto de la universidad. Lo mismo que habíamos hecho antes, yo tenía por aquí creado un resumen de estadísticas, tenía creado este tipo de celdas, voy a copiar formato, me voy a venir aquí a donde está mi resumen de modelo lineal general, lo voy a aplicar y ya estamos viendo, si ahora yo se lo aplico a todos los componentes nutricionales, puedo ver cuáles son significativos, cuáles no. Bueno, pues la universidad parece que se resulta significativo. Un segundito, que aquí parece ser, aquí sale el mismo valor, he hecho yo algo. Un segundo, ahí. Realmente lo que voy a pegar es el formato, ahora sí. Y ahí estoy viendo, bueno, pues que la universidad me afecta principalmente a la cantidad de patata que se consume y algunos de los componentes nutricionales de la patata, pero por ejemplo a la palomita no, a los chetos tampoco, etcétera. En este caso no tengo ni siquiera que recurrir a mi tabla dinámica para ver qué diferencias hay entre universidades en el caso de las patatas, porque eso ya automáticamente me lo ha generado el SPSS en un apartado que es este de aquí, el de los grupos homogéneos. Simplemente me tendría que ir a el grupo homogéneo que ha resultado significativo, en este caso el de las patatas, lo pincho y veo el resultado. Lo vamos a llevar a otra pestaña, la copio, edición, copiar, y me lo voy a llevar de nuevo a mi Excel. Vamos a generar una nueva pestaña, que esta va a ser, vamos a ponerle aquí 2K para que sepamos de qué va, y bueno, pues directamente pego mi test de 2K. No tendría mayor problema. Aquí veo que se refiere a las universidades, con lo cual, bueno, pues puedo resaltar para saber a qué se refiere. Aquí estoy viendo que es patatas por gramo, le puedo poner otro color si quiero para identificar sobre qué variable estoy trabajando. Este sería el factor y esta sería la variable. Y ahora lo que quiero interpretar es qué está ocurriendo. Bueno, pues no tenemos aquí los códigos de las variables, tendría que ir a ver qué significa, pero el código 1 os recuerdo que sería Córdoba. Córdoba está formando parte de lo que se llama el grupo 2, que es el grupo de las concentraciones más altas. Y el resto de las universidades ya vemos que o bien pertenecen a los dos grupos o pertenecen solamente al uno. Por tanto, aquí yo puedo marcar que Córdoba, puedo poner aquí en verde, es la que tiene una ingesta de patatas en gramos más alta. Y por el contrario, me voy a encontrar que la 2, que era la Pablo Olavide, es la que tiene una ingesta de patatas más baja, y nos encontramos que la 3, que era la Universidad de Sevilla, tiene una ingesta de patatas intermedia, porque pertenece a los dos grupos, al grupo de mayor ingesta de patatas, que estaría formado por Córdoba y Sevilla, y al grupo de las menores ingestas de patatas, que estaría formado por, en este caso, la Pablo Olavide y Sevilla. ¿Cómo podría identificar qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, pues muy fácil. Yo podría estar diciendo que hay por las formaciones de los grupos homogéneos de Tukey, podemos comprobar que Córdoba tiene una mayor ingesta de patatas que Pablo Olavide, y que Sevilla tendría una ingesta intermedia. Si observamos, si nos vamos al SPSS, para el resto de grupos, que los tendríamos que ir copiando todos, este serían las kilocalorías, copiamos, lo traemos aquí.
Vemos que la distribución es idéntica, 2, 3, 1, aquí tenemos el mayor, podemos ir copiando formatos, este sería el mayor cantidad de calorías, es lógico, si se consume más patata, es lógico que se consuma mayor cantidad de calorías, el menor, es decir, vemos que el patrón es el mismo. Copiaríamos todo y cuando haya un patrón similar en varios nutrientes, en varios componentes nutricionales, pues a la hora de describirlo en el texto lo describiríamos de forma completa. Es decir, aquí ¿qué tendríamos que decir? Pues tendríamos que decir que hay un efecto significativo sobre la mayoría de los componentes nutricionales de las patatas y que el efecto en todo lo que son significativos, el test de Tukey nos da una misma forma de agrupación. Aquí lo veis de nuevo en grasa, aquí lo vemos de nuevo en ácidos grasos saturados, aquí lo vemos de nuevo en hidrato de carbono, es exactamente el mismo patrón. En azúcares del aporte de las patatas era no significativo y sale el test de Tukey con un solo grupo, con lo cual si queremos, ni lo queremos, no tenemos por qué copiar, ni lo tenemos que mencionar, porque ya directamente el modelo lineal general nos dijo que no había diferencias significativas. Podría haberse dado que hubiera diferencias significativas y que el test de homogeneidad de media posteriori nos formara un solo grupo. Es raro, pero puede pasar. Y esto es debido a que hay dos sistemas diferentes de hacer los cálculos. El modelo lineal general se basa en las varianzas y el test de Tukey se basa en las medias. Y por tanto, al ser métodos diferentes, algunas ocasiones hay desavenencias. Siempre que el modelo lineal general me dé diferencias, me iré al test de Tukey y comprobaré en qué consiste esa diferencia. Y si el test de Tukey no la evidencia, pues diremos simplemente que no lo hemos podido, el test de Tukey no ha podido tener la precisión para diferenciar los grupos. Podemos hablar simplemente de tendencia. Bueno, pues vemos una tendencia en que, pues la Universidad de Córdoba tiene una mayor ingesta, la Pablo Lavide tiene una menor ingesta, pero sin que resulte significativo. Iríamos copiando todo y de esta manera tendríamos que hacerlo. Hay un caso especial que lo vamos a ver, que sería cuando trabajemos con el factor sexo. El factor sexo solamente tiene dos elementos de clasificación, por tanto no se puede utilizar el test de homogeneidad de media posteriori, no habría test de Tukey. Por tanto, cuando yo ejecute esto, simplemente voy a obtener mi tabla y a partir de la tabla, cuando vea que hay diferencias significativas, aquí vamos a tener suerte de que hay pocas, a partir de ahí me tendría que ir a mi tabla dinámica, igual que hacía con el no paramétrico, y ver en qué caso pues los hombres consumen, por ejemplo, más gramos de patatas que las mujeres. Vamos a ver un caso directamente sin tenerlo que copiar. Estamos viendo que, por ejemplo, hay una diferencia en el consumo de palomitas de microondas entre sexos. ¿Cómo vería yo esto? Pues simplemente me vengo a mi dinámica y aquí en lugar de poner la cuenta de código la quito y voy a utilizar realmente la variable cuantitativa que me interesa, que sería palomitas de microondas. Pues por ejemplo vamos a hacer palomitas de microondas en la cantidad. Aquí esto ya no me interesa, lo quito fuera y simplemente me quedo con el sexo. ¿Vale? La suma no es lo interesante, configuración de campo, le diré que quiero trabajar con el promedio, aquí ya directamente puedo decirle que me lo ponga a 7 decimales para que sea más fácil de visualizarlo y bueno, como es poca cantidad voy a ponerle un poquito más, le he dicho que no ponga decimales, vamos a ponerle configuración del campo porque realmente es poquito, entonces aquí vamos a poner un par de decimales. A ver ahora... Ahí lo tenemos. Bueno, pues ya estáis viendo, el hombre consume en torno a 0,68 gramos diarios de palomitas y las mujeres consumen 1,11. ¿Hay que dar estos valores en el TFG? Pues no, realmente con decir que las mujeres consumen más palomitas de microondas que los hombres, pues es suficiente. En este caso estaríamos hablando que casi el doble. Bueno, pues las mujeres consumen casi el doble de palomitas que los hombres. Cuando esto lo apliquemos a las kilocalorías, que había salido también significativo, pues aquí lo mismo, vamos a configurar el campo para que sea solamente el promedio y vamos a ponerle, como hemos hecho antes, 2 decimales. Quitamos el consumo de palomitas y aquí lo tenemos. Bueno, pues el hombre consume aproximadamente le aporta a las palomitas de microondas 3 kilocalorías y a las mujeres 5. Las mujeres tienen una mayor ingesta calórica por parte de las palomitas de microondas.
Y de esta manera, bueno, pues podríamos ir construyendo el resto de la estadística. Con esto yo creo que tenemos ya una visión de conjunto y a partir de aquí pues iremos trabajando para hacer el resto de la estadística no paramétrica, las comprobaciones con tabla dinámica de cuáles grupos son mayores que cuáles y por supuesto la estadística paramétrica, el modelo lineal general con sus test de Tukey cuando corresponda y en el caso del sexo, que en nuestro caso es la única variable dicotómica, utilizando de nuevo la tabla dinámica para comprobarlo. Todo esto sería muy interesante que conforme lo vamos sacando, por ejemplo, yo en vez de poner el sexo aquí, lo pondría aquí y esto me lo vaya llevando a mi tabla a mi pestaña de resultados, ya que la tengo, la copio, pegado especial, valores y formatos y ya ese dato lo tengo ahí porque ya que lo he calculado simplemente me voy a esa pestaña y lo puedo ver cuando me apetezca.